Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo hoy. Continuaremos con nuestras conversaciones de arte. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Mundo Según Jackie. En episodios anteriores estuvimos conversando acerca de qué es el arte y si podríamos considerar artistas o arte a los autodidactas y a los artistas populares. De esos episodios tuve algunas preguntas que realizaron algunos grandes amigos. Una de ellos fue María Fonseca, la periodista, que me llamó la atención por no haber hablado de algo muy importante realmente. María, I'm sorry. Y lo que pasó fue que yo dije lo siguiente. El naif es lo que llamamos hoy arte ingenuo. Hay muy pocas muestras de este tipo de arte en el mundo debido a que su valor dentro del mundo del arte pues ha pasado prácticamente de moda. Pero en Trujillo, Venezuela, existe uno de los pocos museos del mundo dedicados específicamente a las muestras de arte popular. El Museo de Arte Popular Salvador Valero, que forma parte de la increíble alma mater Universidad de los Andes. Este museo cada 2 años realiza una muestra internacional con los representantes más importantes del arte popular y se ha convertido definitivamente en una institución que marca el norte dentro de lo que es la apreciación del arte popular y posiblemente uno de los únicos en su clase. Así que María, gracias por llamarme la atención en eso. A veces se me pasan las cosas. Yo también estoy sorprendido. Otra de las preguntas que recibí fue de mi amigo Alejandro Carrillo, también oriundo de Trujillo, en el que me pide que haga la aclaración acerca de las diferencias entre ser músico o intérprete. Y para eso estamos aquí hoy. Comencemos entonces por definir lo que es música. Esta información vale millones. Yo mismo fui músico por muchísimo tiempo. Pasé casi la mitad de mi vida estudiando música y tocando violín. Recuerdo que en mis clases de teoría y solfeo decíamos que la música era el lenguaje universal de los sonidos. Pero eso se queda corto quizá. Hoy en día contamos con un poco de definiciones más altas. Hay quienes dicen que la música es precisamente una suerte de orden entre ritmo, tono, silencios y sonido, de manera que formen algo agradable al oído. La música definitivamente la encontramos en todas las culturas. Es un lenguaje de sonidos vinculado al habla que evoca conceptos e ideas propias. La música tiene un lugar en el espacio y el tiempo y era considerada por los griegos una de las más altas artes. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Platón definía el mundo de las artes en 5 renglones. El primero era la arquitectura. La arquitectura era la más baja de las artes. Se hablaba de espacialidad, dimensionalidad, pero además utilidad. Un edificio tiene proporciones, tiene dimensionalidad y es útil. Por encima de la arquitectura estaba después la escultura. La escultura igualmente tiene tridimensionalidad, pero no necesariamente tiene un carácter utilitario. Yo diría que es más decorativo quizás. Luego había un nivel más alto todavía y era la pintura. Fíjense cómo Platón plantea el mundo de las artes. A medida que el nivel artístico sube, va perdiendo dimensiones, se va simplificando en cierta forma. La pintura solamente contaba con 2 dimensiones, alto y ancho. Ya pierde una dimensión más, lo cual lo pone un escalón por encima de la escultura. Aunque Platón también planteaba que la pintura era más un arte interpretativo o imitativo más que un arte creador, debido a que normalmente los pintores imitan a la naturaleza. Por otro lado, Platón también decía que esa imitación de la realidad o de la naturaleza era una interpretación del artista acerca de la realidad. Siempre hay algo que no cuadra, ¿verdad? Después de la pintura estaba un escalón más arriba, la música. Ya la música no tiene dimensionalidad, simplemente se basa en lo que podríamos decir que es algo sensorial, el oído. Y finalmente, en la más sublime de todas las artes, encontraba la poesía y la filosofía, en donde ya toda la creación es hecha por el hombre y su intelecto. Pero ya sabemos entonces qué es la música, o al menos tenemos una idea. Hablemos entonces de qué es un músico y cuál es su diferencia con un intérprete. Aunque los músicos y los intérpretes suelen usarse como sinónimos, no necesariamente son lo mismo. Partamos de aclarar algo. Cualquier músico podría ser considerado también un intérprete, pero no pasa lo contrario. No todos los intérpretes pueden ser considerados músicos. Y es que la maestría musical implica una amplia gama de habilidades diferentes, mientras que el desempeño musical implica algo un poco menos complicado. Hay 5 diferencias claves entre un músico y un intérprete. El músico tiene una formación teórica. ¿Qué significa esto? Que un músico siempre va a tener una base teórica de formación, aunque sea mínima.
que puede poner en uso dentro de su profesión como músico, mientras que el intérprete no necesariamente tiene este tipo de estudios. También están las habilidades auditivas. Un músico puede detectar, analizar y aprender basándose solamente en el sentido de la audición, inclusive cuando un músico no necesariamente dedique tanto tiempo a sus habilidades de interpretación. Un intérprete, por su lado, podría aprender a tocar un instrumento solamente por oído, sin necesidad de ninguna formación académica, aunque no necesariamente tengan un nivel de conocimiento profundo. Está la capacidad de composición. Los intérpretes se dedican, valga la redundancia, a interpretar música que han hecho otros. Pueden imitar, pueden alterar algunas cosas, pero trabajan casi siempre en base a algo que ya está creado. Mientras que un músico tiene la capacidad de componer, de crear algo desde cero, para darle material ¿a quién? A los intérpretes. Los intérpretes también pueden tener un poco más de entrenamiento vocal o instrumental, puesto que los músicos no necesariamente están tocando su instrumento en todo momento. Sin embargo, los músicos suelen pasar mucho tiempo, muchos años de estudio y de análisis del universo musical. El músico puede pasar inclusive la vida entera estudiando música y desarrollándose. Y caemos de nuevo en el mismo dilema de siempre. Entonces, los músicos autodidactas, campesinos o que tocan de oído no son músicos. Podríamos decir que son artistas de interpretación. No sé si el término músico cabría ahí. Y es que déjenme ponerles un ejemplo. En las épocas clásicas, las cortes contrataban músicos que se dedicaban a componer para la corte. Estos músicos eran compositores y dirigían para enseñarle a la orquesta a interpretar la música que ellos habían escrito. Con el paso del tiempo, las orquestas quedaron como un adorno, como un elemento de la sociedad, como un símbolo de estatus. Lo mismo que los directores. Actualmente vemos orquestas llenas de grandes maestros intérpretes, como podría ser la Orquesta Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en Venezuela, en donde cada intérprete es un maestro de su instrumento. Esa gente ha tocado la misma pieza millones de veces. Esas piezas son parte de su formación como músico. Esas orquestas no necesitan un director. Todo lo que hay que interpretar está puesto en la partitura. Sin embargo, los músicos de esa orquesta podrían ser considerados como maestros intérpretes, porque ciertamente lo son, aunque no necesariamente estén creando algo nuevo o componiendo. Como dato curioso, podríamos decir que aún existen hoy en día algunas orquestas y algunos directores que ciertamente tienen sentido de existir. Uno de ellos es el maestro John Williams, que no solamente es compositor y director de orquesta, de hecho tiene su propia orquesta y ha sido el creador de algunas de las obras más maravillosas que hemos escuchado en la actualidad. Seguramente tú también las has escuchado. Como 200 más. ¿Es John Williams un músico o un intérprete? ¿Qué piensas tú? Déjamelo saber en los comentarios y te aseguro que los estoy leyendo uno por uno. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hoy. Eso es todo por hoy en este episodio del Mundo Según Jackie y nos veremos de nuevo el próximo lunes. Así que no olviden suscribirse a nuestras redes, comentar y compartir, porque eso es lo que me ayuda a crecer. Muchas gracias a todos. Yo soy José Calabres y esto fue El Mundo Según Jackie para Ciudad Rock and